Bienvenidos a Pensamiento Crítico, amigos televidentes. El día de hoy tenemos la presencia del señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc. Le doy la bienvenida y los saludo. Muy buenos días, Gustavo Yalc. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Carlos, buenos días, gracias por la invitación y un gusto atender sus inquietudes. Gracias. Bueno, en estos últimos días está en la palestra mediática el tema de la desproporcionalidad de las penas, tema que lo ha traído a colación el defensor público. En ese sentido, dice, he presentado, en palabras del señor defensor público, he presentado a la Mesa de Justicia algunas observaciones y no me han parado bola prácticamente. La desproporcionalidad de las penas, ¿es algo real? Carlos, qué bueno que se planteen estos temas, porque creo que también es la ocasión para subrayar algo que logros importantes que a veces pasan con perfil más bajo. La justicia ecuatoriana se encuentra en un nivel de referencia a nivel latinoamericano, con el reconocimiento nacional e internacional, y es producto de un trabajo muy fuerte. Nosotros pensamos que la función judicial es un espacio para servir a la ciudadanía, no para hacer política, y desde esa perspectiva se ha trabajado en función de las necesidades de los ciudadanos. Creo que el defensor público ha últimamente confundido conceptos. Una cosa es el debido proceso y otra cosa es confundir aquello con la impunidad. Entonces, lo que últimamente está planteando es, y a manera de ejemplo algunos casos, es que prácticamente no se sancionen a los delitos. Y esto no puede ocurrir, no puede ser. Me sorprende un poco esas declaraciones porque la verdad es que tanto tiempo coordinando acciones, siendo parte de la Mesa de Justicia, donde los planteamientos y las acciones han sido muy coordinadas. Él es parte de todo este proceso de transformación de la justicia. Sin embargo, últimamente ha tomado este discurso que no tiene ningún fundamento técnico. La función judicial ecuatoriana ha luchado efectivamente contra la impunidad, Carlos, y hemos podido, por ejemplo, bajar los niveles de caducidad de prisión preventiva. Recuerda que en el año 2008 y antes teníamos casi 2.000 caducidades de prisión preventiva. Esto quiere decir que no se juzgaba en tiempos oportunos y mucha gente salía de las prisiones sin que tengamos certezas sobre su real responsabilidad penal, presumiendo la inocencia. Por eso casi es un derecho aquello. Hoy hemos bajado de 2.000 a 4, a 5 por año. Entonces, realmente eso significa una lucha efectiva contra la impunidad con debido proceso. En el tema de caducidad de prisión preventiva. Es correcto, así es. Ahora, pero el defensor público dice, se ha incrementado la presencia de privados de la libertad en las cárceles y dice, se están equivocando los conceptos porque se cree que el castigo es decir, si se refiere a la privación de la libertad, es la única manera de combatir la delincuencia cuando hay medidas alternativas a este tema de la prisión de la privación de la libertad. A ver, la justicia penal tiene que conjugar dos principios fundamentales que hoy por hoy la tiene la justicia penal ecuatoriana. La celeridad con certezas. Y lo uno no puede atentar contra lo otro. Es decir, no por ir rápido hay que atentar contra las certezas, pero tampoco, bajo pretextos de búsqueda de certezas, jamás llegar a niveles de justicia, y por eso las caducidades de prisión preventiva. Hoy por hoy, el diseño procesal que está en el Código Orgánico Integral Penal nos garantiza los dos principios: celeridad con certezas. En esa celeridad y en esas certezas hay la aplicación de una normativa penal, que es la sanción prevista en el Código. El Código Orgánico Integral Penal incluso es muy restrictivo de la prisión preventiva, y está bien. Por ejemplo, establece prohibición de que para los delitos menores, los sancionados hasta 1 año, no haya prisión preventiva. Evidentemente tampoco impunidad, pero eso es una restricción que otros países no tienen. Y fíjese que la legislación ecuatoriana tiene. En otros países, en Francia, en Estados Unidos, en Europa en general, el juez puede ponerle prisión preventiva a cualquier delito. En el Ecuador no. Si es menor de 1 año, la sanción no le puede poner prisión preventiva, por ejemplo. Y las cárceles ecuatorianas no están llenas de personas con prisión preventiva como falsamente se dice. Eso es mentir. Pero cuando el defensor público dice que por el robo de un celular le dan 9 años, 4 meses a un delito que se podría considerar menor, entonces sí preocupa, señor presidente del Consejo de la Judicatura. A ver, los casos que el defensor ha puesto como ejemplo para graficar una supuesta desproporcionalidad de la pena, se caen en un análisis apenas un poco más profundo. Por ejemplo, él menciona y dice que por el robo de una billetera donde había $5 le dieron 9 años al acusado. Entonces uno realmente se sorprendería, ¿no? Dice, 9 años por $5 de una billetera. Pues resulta que no es así. Resulta que esta persona que fue sancionada pertenece a una banda, actúa
en complicidad con otros, se baja de un taxi luego de agredir con cuchillo a un taxista, con arma de fuego agrede a una ciudadana, a una señora, que recibe una herida de 10 centímetros en su cabeza, 8 días de incapacidad, y en efecto le robas la billetera y el reloj, donde había $5 y su reloj. Pero es una distorsión absoluta de la realidad decir que por los $5, entonces, ¿qué dirá el defensor? Si solo eran $5, por favor. Ahí el tribunal encontró 6 agravantes en ese caso. Por lo tanto, recibió una sanción porque el bien protegido no eran los $5, es la vida de esa persona que con suerte no murió, con suerte no le dispararon. Entonces, distorsionar de esta manera es justamente haber confundido los conceptos. Una cosa es el debido proceso, que cualquier persona, por más acusación grave que tenga, merece una defensa. Pero cuando se da no es lo mismo que la impunidad. este tipo de cosas, y él pone el ejemplo de los araguros, por ejemplo, dice, les dieron 4 años, que significa un año más a la pena o a la sanción tipificada en el COIP. A ver, él es abogado. Él sabe perfectamente que dentro de la legislación existen las penas y existen agravantes y atenuantes. Por eso, si la sanción es de 1 a 3 años, la sanción final puede ser menor a 1 año si hay atenuantes o se acoge a un procedimiento abreviado donde hay rebajas de pena, o puede ser mayor que los 3 años si es que se logran probar los agravantes. En ese caso en particular está todavía dentro de un proceso con debido proceso, incluso las personas... O sea, no ha terminado todavía. No ha terminado, además se están defendiéndose en libertad, no hay ningún detenido. Y es curioso esto, no voy a hacer un mayor comentario porque es un caso que está dentro del aspecto jurisdiccional y el Consejo es un órgano disciplinario, entonces no voy a adelantar ningún criterio sobre el caso. Pero sí resulta curioso que se diga que sobre ese caso es la prueba de que no hay independencia de los jueces. Lo dijo el defensor público y eso es una acusación muy grave contra los jueces. Curiosamente, en ese caso, 10 detenidos, 8 declarados inocentes. Entonces, para esos 8 sí fueron independientes y 2 declarados responsables. Para esos no fueron independientes los jueces. Pero no se puede hablar de esta manera tampoco seria. Pero el argumento de él es el siguiente. Dice, ellos se los juzgó por la paralización de la vía pública y la tipificación es 3 años. Si se quiso sentenciarlos por la agresión a la policía, etcétera, etcétera, por esos agravantes, se los debió haber denunciado por ese tema. A ver, el defensor público ni siquiera es parte procesal en este caso, ¿no? Los zaraguros acusados en este delito tienen sus propios defensores, que son parte de su propia comunidad. No es el defensor público, ni siquiera es parte procesal. Sin embargo, opina sobre un caso en el que ni siquiera es parte procesal. Ahí la Fiscalía ha sostenido un caso, la Fiscalía tendrá sus argumentos y sus pruebas, y eso todavía está en el ámbito jurisdiccional. Los jueces sabrán, en segunda instancia, entiendo que habrán apelaciones, determinar si se ratifica o no dicha decisión, pero dejemos que los jueces actúen. Yo creo que no, a veces los políticos entran dentro de estos discursos sin fundamento de que falta independencia y demás. Lo que sí llama la atención es que un funcionario público lo haga en las mismas características que un político. Pero para que no se quede una idea en el aire, Carlos, permíteme mostrar simplemente esta estadística. Por favor. Porque aquí tenemos una lámina en la que vemos que Ecuador tiene 162 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio latinoamericano. Entonces, no se puede decir que en el Ecuador tenemos una explosión de población penitenciaria, de privados de libertad, cuando tenemos por debajo del promedio latinoamericano. Hay legislaciones como Chile, que tiene 247 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, Costa Rica casi 300 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Entonces, en Ecuador lo que tenemos es un aumento de población penitenciaria producto de una justicia penal más efectiva y más eficiente. Se ha luchado efectivamente contra la impunidad, sin un incremento muy grande de población penitenciaria. Claro, cuando hay una mayor efectividad de la justicia penal, crece la población penitenciaria. Pero estamos muy por debajo del promedio latinoamericano, así que no se puede afirmar que en Ecuador se ha criminalizado a la sociedad. Se ha luchado más efectivamente contra la impunidad, que es otra cosa. A ver, para el ciudadano común y para el común de los mortales ecuatorianos no están familiarizados con el COIP, el Código Integral Penal. Cuando pregunto la proporcionalidad de pena en las declaraciones del defensor público, el doctor Pazmiño, es una cosa. Pero cuando él menciona ya no casos, sino penas, como está estipulado en el COIP, en el Código Integral Penal, ahí sí podría uno llamarle la atención o preocuparse. Él dice, por ejemplo, para el caso de robo la pena es entre 5 a 7 años. Para el caso de abibiato, con fuerza, es de 5 a 7 años. La paralización pública de servicios públicos de 1 a 3, pero dice,
El enriquecimiento ilícito está entre 3 a 5 años, es menor al caso por robo. El peculado 5 años, también menor al caso por robo, que máximo es 7 años. Entonces, él menciona la justicia o el COIP es duro con los débiles y débiles con los duros. Dicho de esta manera, daría la impresión entonces que hay una desproporcionalidad de las penas establecidas en el mismo COIP. Carlos, mira, discutir sobre el nivel de una sanción está bien, si se la cambia, si se la aumenta, si se la baja, estos son discusiones sociales permanentes. Pero qué pena escuchar estos argumentos del defensor público con esta distorsión. Él sabe que está mintiendo, perdóname que use esta expresión, que no la suelo usar con frecuencia, pero la verdad que indigna que se mencione y se distorsione de esta manera la realidad. El peculado está sancionado de 10 a 13 años. Él lee tendenciosamente el segundo inciso, que sanciona el peculado de 5 a 7, cuando quien comete peculado utiliza un bien público, por ejemplo un vehículo, o un funcionario público para que, por ejemplo, le construya su casa un funcionario, o personas contratadas para otro fin. El peculado, que es el robo de los recursos públicos, está sancionado de 10 a 13 años. Y él no lo menciona, se va al segundo inciso, que es otro tipo de peculado, pero que no es el robo del dinero, sino la utilización de un funcionario para beneficio propio. Es decir, el abogado del Estado para que me defienda a mí privadamente, que es otro tipo de peculado. O yo usar el vehículo o los recursos públicos en mi beneficio, que es otro peculado. El abigeato está sancionado de 1 a 3 años, que es la misma pena que tenía antes el Código Penal y que él nunca dijo que era desproporcionada. Y es de 1 a 3, es un delito, es un hurto sancionado con fuerza, porque se está protegiendo a los campesinos, a las personas que viven en el sector rural, donde es importante proteger a veces su recurso de vida, su patrimonio, que son unas ovejas, cabezas de ganado. Entonces se sanciona con fuerza de 1 a 3. Y si es que la vida de las personas está en juego, es decir, ya se roba con armas, entonces sube de 5 a 7. ¿Por qué? El legislador está protegiendo la vida de las personas, su integridad física. Entonces no se puede comparar de esta manera las cosas, es realmente eso es irresponsable. Pero de pronto a lo mejor no hay una discrecionalidad del juez en términos de la aplicación de las penas que hace dudar en este tema de la desproporcionalidad, porque él dice, por ejemplo, el caso de un alcalde, dice, le dieron apenas 6 meses. A ese alcalde que le dieron 6 meses también le condenaron, y eso no dice, a una multa de $1 millón o $800.000. Si la pena parece menor, habrá que ver las características del caso, si es que colaboró con la justicia, si se acogió al abreviado. Pero justamente él pone casos y dice, a una señora que robó 11 frascos de shampoo, le pusieron una pena de 2 años. Le pusieron una pena de 2 años. Lo que él no dice es que su defensa pública fue la que se acogió a un procedimiento abreviado. ¿Qué significa eso? Que su defendido aceptó los hechos. Y el defensor estaba de acuerdo que su defendido acepte los hechos y se pone de acuerdo con la fiscalía para ir a un procedimiento abreviado y acepta la condena de 2 años. Si a esta persona, si a ese defensor, si al defensor público le parecía que esa pena era de 2 años, la pregunta es, ¿por qué se acogió al procedimiento abreviado? ¿Por qué aceptó los hechos como culpabilidad de su defendido? Eso quería decir que la defensa hizo un mal trabajo si es que eso fuese cierto. Entonces hay que contar los hechos completos. Hay el procedimiento abreviado, que significa colaboro con la justicia, me declaro culpable frente a las pruebas de la fiscalía y yo acepto las responsabilidades y acepto la pena. La defensa hizo en ese caso de los 11 frascos de shampoo y ahora lo quiere presentar como un caso de desproporción. Es bueno hablar de las penas, si suben o bajan dependiendo lo que la sociedad quiere proteger con mayor fuerza. Pero no podemos distorsionar que por $5 o por un celular se ponen penas. No, es la vida de las personas que estuvo en juego en el caso en específico. Ahora, hay algo que corregir en todos estos procesos, porque, por ejemplo, llama la atención que para la evaluación de los jueces se disminuye 2 puntos, y así también lo dice el defensor público, cuando se suspende o se declara la audiencia fallida. Y él pone el ejemplo, bueno, si se pone a un abogado defensor de oficio, el abogado defensor de oficio en ese momento no tiene el conocimiento pleno del proceso, del caso, y por tanto tiene que solicitar la suspensión o la prórroga, ya vemos así, pero si el juez declara la suspensión, le bajan 2 puntos. Mira cómo el defensor público desinforma. Si ha dicho eso, es otra mentira. La suspensión de las audiencias no tiene ningún tipo de sanción, porque eso es potestad del juez de justamente lo que usted menciona, Carlos, de que vemos la necesidad de suspender porque se acabó el día, porque la audiencia fue tan larga y se acabó el día, necesitamos suspender, o porque hay un elemento que el juez considera, eso no tiene ninguna valoración negativa. Es el diferimiento de la audiencia, que es cosa distinta. Es decir, antes de que nos reunamos en audiencia, que yo la puedo suspender como juez, antes de eso,
alguien pide el diferimiento o el mismo juez difiere la audiencia. Si ni siquiera nos reunimos, un día antes, 2 días antes, digo, se difiere. Por una ocasión, bueno, puede pasar. Por 2 ocasiones, bueno, puede pasar. Lo que se dio es la tercera ocasión. Si yo como juez estoy difiriendo las audiencias 3, 4 veces, la frustración del usuario es tremenda. Si ya sé que la próxima semana tengo una audiencia, el próximo día, el día martes, el lunes me dicen, no, ya no es la audiencia. Bueno, la otra parte no puede, el juez no puede. La siguiente semana, perfecto, así, ya van 3 citaciones y no se da la audiencia. A la cuarta le decimos, esto empieza a tener una evaluación negativa. Entonces, el diferimiento de audiencias, que lo que busca es que los ciudadanos seamos atendidos cuando me están citando una audiencia, que se dé la audiencia, y no que de pronto me estén difiriendo permanentemente. Y otra cosa es la audiencia fallida. Es decir, quedamos para el próximo martes en la audiencia, voy como ciudadano a la audiencia y resulta que el juez no vino, resulta que el fiscal no vino. Eso se llama audiencia fallida. O sea, que es peor que la diferida. La diferida por lo menos me dicen que no va a haber, pero tampoco 3, 4 veces. Entonces nosotros estamos atacando y por eso tenemos ahora una justicia penal mucho más eficiente, porque las audiencias se cumplen. La audiencia fallida es sancionada muy fuertemente porque es frustrar al ciudadano que fue a una audiencia y que no se da porque algún funcionario público no fue. Bueno, ahora pasemos al código. Es evidente que aquí hay un argumento y otro argumento. Hay una realidad, hay un argumento y una realidad, ya, Carlos. entonces, la ciudadanía común de estas cosas no conoce. El sector justicia, incluso los abogados deberían también opinar sobre este tema. Ahora, vamos al Código General de Procesos. Hagamos una evaluación rapidita del Código General de Procesos. ¿Cómo ha ayudado a la eficiencia y a la agilidad de la justicia? Con todo gusto, solo cierro una idea sobre el otro tema, Carlos. Nosotros hay que trabajar contra la impunidad, es un clamor ciudadano. Los ciudadanos tienen derecho a salir a las calles en seguridad y los acusados tienen derecho a un juicio justo con debido proceso. Pero una cosa es el debido proceso y otra cosa es hacerle el juego a la delincuencia, que es cosa distinta. Hay que ser muy responsables en un tema donde todos deberíamos actuar con gran responsabilidad. Debido proceso, que es parte de las garantías de todos los ciudadanos, pero también seguridad ciudadana y lucha contra la impunidad. Y eso lo hemos hecho con un sistema procesal más eficiente, que es justamente al que vamos ahora con el COGEP, porque gracias a la oralidad en materia penal, la justicia penal ecuatoriana es mucho más eficiente, más rápida, más transparente y más garantista. Ahora vamos a todas las materias, la oralidad. Eso es lo que plantea el Código Orgánico General de Procesos, que ya es ley de la República desde el 23 de mayo pasado. Estamos un poco más de un mes de la aplicación del Código Orgánico General de Procesos, que nos permite salir del procedimiento escrito, del papel aguanta todo, yo pongo en la demanda cualquier cosa, puedo contestar a la demanda refutando lo que el actor dice de cualquier manera, y luego puedo entrar en un sistema procesal lleno de trampas y de incidentes. Así ha sido lamentablemente el sistema procesal ecuatoriano en materias no penales hasta hace un mes. Sin embargo, en materia civil, en materias no penales también hemos mejorado mucho, no tanto como en materia penal, pero hemos mejorado enormemente. Por más jueces, infraestructura, tecnología, evaluación de desempeño, ha aumentado enormemente la productividad. Pero nos hacía falta un nuevo diseño procesal, más simple, más sencillo. Teníamos 80 tipos procesales, ahora tenemos 4 vías procesales para todas las materias. Esto simplifica, esto acerca a la justicia al ciudadano, la vuelve más simple. Y ya no vamos a un sistema escrito lleno de trampas y de cosas incomprensibles para la ciudadanía, sino que nos vamos a las audiencias. Se demanda con fundamento, se demanda con pruebas, ya no es el papel aguanta todo. Contesto a la demanda con pruebas, ya no es el papel aguanta todo. ¿Y qué sucede como escenario que lo estamos viendo en estas primeras semanas de aplicación? Hay tendencia a conciliar, a allanarse a la demanda porque son demandas ya bien fundadas, o a que se resuelva eso en audiencia con las cartas sobre la mesa. Pero esa parte yo la entiendo, pero antes de llegar a aquello hay una investigación. ¿Cómo asegurar que las pruebas que se generan antes de llegar a la audiencia se hayan sustentado adecuadamente? Porque yo conozco un caso, por ejemplo, en Cayambe, donde se violentaron algunos procesos, algunos pasos. En materia no penal, en materia civil. En materia de tránsito, básicamente. Ese es penal. Sí. Eso es penal, eso se rige bajo el Código Orgánico Integral Penal y ahí el fiscal es el responsable de llevar bien sus casos, por supuesto. Eso caímos en el COIP. En el Código Orgánico General de Procesos, materia civil, es materia privada, derechos individuales, no materia penal, derecho privado, no derecho público. Entonces ahí el responsable, y has mencionado muy bien al decir la investigación, sí es una especie de investigación. El abogado privado tiene que construir un caso, así como el fiscal lo hace para poder acusar a alguien. En materia civil, utilizo simplemente la metáfora, también tengo que como abogado con mi cliente construir un caso para poder demandar a otra persona. Ya no poner cualquier cosa en una demanda y demandarlo, no, yo tengo que construir un caso
así una teoría de caso, y decir cómo voy a aprobar cada cosa que yo digo. El señor me debe, ¿cómo voy a aprobar? ¿Cuánto me debe? ¿Cómo voy a aprobar? ¿Desde cuándo me debe? ¿Cómo voy a aprobar? El monto de los intereses, ¿cómo voy a aprobar? Todo esto lo pongo en una demanda y ahí sí puedo demandar. La calidad de la prueba es responsabilidad de las partes. Si queremos, y esa es una buena reflexión del código en materias no penales, si yo quiero calidad de la decisión del juez, tengo que darle calidad de información al juez, tengo que darle calidad de pruebas al juez, para que el juez con eso pueda tener también una decisión de altísima calidad. Y en ese sentido los procesos orales evidencian esa calidad, tanto del uno como del otro. Exactamente, tanto del uno como del otro. Por eso yo digo que el Código Orgánico General de Procesos nos obliga a todos a ser mejores. A los jueces, porque tienen que decidir transparentemente en audiencia y tienen que estar atentos en la audiencia y poder con sana crítica evaluar lo que sucede, y a los abogados presentar buenos casos a través de las demandas. Y ya para terminar, el Consejo de la Judicatura y el sector justicia está dispuesto a revisar todo este tema del COVID en tanto de las de las penas para evitar esta suspicacia de desproporcionalidad. Siempre, yo creo que obras humanas siempre son perfectibles. De hecho, nosotros hemos planteado un par de temas puntuales importantes a nivel procesal, como por ejemplo que el procedimiento abreviado se aplique para delitos menores a 5 años y no hasta 10 años como es actualmente. Nos parece que puede ser una mejor figura. Las obras humanas son perfectibles. Yo creo que tenemos un buen Código Orgánico Integral Penal que ha renovado la legislación ecuatoriana en materia penal obsoleta casi del siglo XIX, y que por supuesto también pueden haber reformas puntuales. Pero otra cosa es hacer política y tener un lenguaje político desde una función judicial donde no debe hacerse política sino servicio público. Gustavo Yas, presidente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Esto fue Pensamiento Crítico. Excelente fin de semana y yo los espero, Dios mediante, el día lunes.